Tristemente, las mentiras van de la mano con la industria del videojuego. Cuando compras un videojuego compras la ilusión de transportarte a otro mundo a través de él. Pero hoy no hablaremos de eso, vamos a hablar de las mentiras que todo el tiempo se nos cuentan. Hay mucha gente detrás de un videojuego. Marketing, gente de relaciones públicas, desarrolladores, editores. No voy a hablar de mentiras que cuente la gente como tal, como que los videojuegos te hacen violento o que la misoginia en los juegos provoca el calentamiento global. No. Voy a hablar de mentiras que hay en la industria como tal, no de los mentirosos en sí. Así que, esta vez te libras, Todd Howard. Esas mentiras que ni te das cuenta de que son mentiras, ya las tenemos totalmente interiorizadas y es absurdo. Con todo dicho, vamos a ello. Bonus de prelanzamiento. Aparte de que preordenar vendría siendo anticonsumista y un poco una mierda, también tenemos los bonus, algo que lleva siendo lo normal en la industria desde hace bastantes años, haciendo que no consigas tener el juego completo cuando lo compras de normal, porque pequeñas partes del juego son restringidas a comprarlo en ciertas tiendas como bonus de prelanzamiento, y la gran mentira se encuentra en la frase en sí, bonus. Pues no es un bonus, es algo que habéis sacado del juego y se lo habéis dado a cualquier manifestación física del mal en la tierra, también conocido como tiendas de videojuegos, y nadie puede conseguirlo a no ser que hagan la precompra específicamente ahí. ¿Es eso un bonus? ¿Sabéis lo que es un bonus? CD Projekt Red dando DLCs gratis a quienes compraron The Witcher 3. ¿Sabéis que es en realidad un bonus de precompra? Una situación de secuestro. Amigo, compras en esta tienda o te quedas sin bonus. Mascotas. Plantas. No hablo de las plantas que combaten zombies. Hablo de esa gente a la que le contratan los editores o la compañía para mezclarlos con la multitud. O ni siquiera mezclarse, simplemente estar ahí, no sé, bailar. Básicamente contratan cheerleaders, personas que aplauden como una foca. Perdón, eso fue irrespetuoso con las focas, son un animal orgulloso y noble y debería ser respetado. Así que cada vez que veas gente animando en un evento de 3, recuerda esto, se les paga para que lo hagan. Ninguna de las personas a las que han pagado van a estar diciendo ¡wow, me encanta! Otro juego sobre el espacio. No es como si hubieran salido hoy mismo 300 más. Ah, pero espera, que este juego tiene pistolas verdes. ¡Qué innovador! No lo van a hacer, son conscientes de que solo están ahí para promocionar sus juegos. ¿Que son una mierda? Probablemente. Pero no se me permite decirlo porque me despedirán y tengo que mantener una familia y... Dios mío, necesito ayuda. Pero nunca nos ponemos en esa situación, ¿cierto? Suscripción online. Como sabéis, para jugar online tenemos el PlayStation Plus Extra Essential Premium o como demonios se llame. Y el Xbox Live Gold Premium Game Pass. Sigo sin entender quién les lleva el marketing. Y también tienes el de Nintendo Switch Online. Son todos inútiles. Quiero decir, es algo que se cobró solo para cobrarte más dinero, para costear el hecho de que las consolas, una vez se venden, ya no las puedes volver a vender, y los 10 euros que cobran los fabricantes de consolas por juego vendido no cubre realmente todos los costes, porque, realmente, ¿por qué te cobran una vez han vendido el juego? Todos los juegos tienen sus propios servidores multijugador, sus propios sistemas de matchmaking, sus propias comunidades, es sencillamente un contenido sólido individual, pero ese no es el punto, te cobran para acceder a Netflix, ¿cierto? El punto está en que no es necesario, no te ofrecen un servicio. Te ofrecen una tienda y logros, pero es algo que el resto plantea dártelo de forma gratuita, es decir, es algo considerado un estándar cuando compras un juego. Deberías poder acceder al contenido completo cuando lo compras, sin pagar tarifas adicionales. ¿Es lo normal? Y para rematar llegaron con la gran mentira que todos nos comimos. Juegos gratis. Pagas esto, pero que te damos juegos gratis cada mes y te los puedes quedar para siempre. Exacto, juegos gratis para siempre mientras contrates el servicio. Se ve a lo lejos que algo no encaja. Pagas algo y luego te dan algo gratis por el dinero que estás gastando. ¿Sabéis cómo llamo yo a eso? Comprar algo. No te están dando cosas gratis. Lo compraste con tu dinero. Por eso diciendo, bueno, yo pago 8 euros al mes para Netflix, pero me dan todas estas películas gratis y estas series. No puedo dejar pasar la oportunidad de tener todo este contenido gratis por el cual pago. De hecho, no es divertido, es trágico, es vivir en un engaño. Solo online. La razón por la que algunos juegos solo están disponibles con internet activo. Juegos que tienen un servidor mundial en el que existes como personaje, donde muchos otros personajes pueden interactuar y realmente, si lo piensas, no hay razón alguna para que así sea. Los editores o desarrolladores siempre van a encontrar excusas para las que hacen eso. Está claro que y luego fi. Todo mentiras. Saben que son mentiras porque en el caso de Xbox dijeron que no podemos simplemente presionar botón y que funcione sin conexión, que no puedes meterte sin Kinect, y eso era una mentira enorme. Lo mismo ocurre con los juegos. Este juego para un jugador necesita estar conectado a un servidor. Pues no, simplemente no quieres que lo juegues en conexión solo porque entonces yo, como jugador, tendría la loquísima idea de modificarlo y tal vez no depender de tu página en la que me haces pagar 3,99 € para contenido extra. Imagina que pudieras desbloquear las cosas de pago gratis. Uno de los motivos por los cuales esto se hace es para prevenir la piratería.
Quiero decir, en la teoría no puedes piratear algo que tienes que conectar a un servidor constantemente para jugarlo, ¿no? Pero realmente lo que hacen es llevar un control total y absoluto sobre lo que el jugador puede y no puede hacer. Porque una vez le das la libertad de hacer lo que quiera al jugador con su juego, bueno, eso deja de ser justo. Quiero decir, ¿cómo podemos hacer tan mala curva de dificultad que prácticamente obliguemos al jugador a pagar un bosteo del personaje? Podrían modificar su partida guardada, subirse las estadísticas y cometer la locura de, no sé, divertirse de la forma en que quieran. Simplemente no se puede hacer eso, está mal. En fin, realmente no hay justificación positiva por la que obligar a tener un constante online activo. Y si te dicen lo contrario te están mintiendo, porque creen que pueden convencerte. Y bueno, de hecho pueden, deben, es parte de su labor. Y escucharás gente decir, es que son sus juegos, tienen razón. ¿Tú sabes cómo hacer que SimCity funcione sin línea? ¿Por qué no lo programas tú? Y entonces llega el Amigos, lo hace y funciona. Betas. Las betas ya no son lo que solían ser. Se parecen más a una demo. Literalmente las sacan unas semanas o apenas días antes de la salida oficial. ¿Hay alguna expectativa de que en ese corto tiempo vayan a implementar cambios o mejoras significativas en función del feedback? No, están a nada de salir. Solo era una demo. Pero es que se le llama beta, quiero decir, aún le faltará algo. Siento decepcionarte. Es la versión final. Si son una gran empresa, ya tienen un departamento de preguntas y respuestas. Es decir, ya tienen listas de cosas que necesitan arreglar y en algunos casos como la propia Electronic Arts han hecho saber muchas veces que nunca llegan a arreglar ciertas cosas. Sabrán que están ahí y nunca van a modificarlo. Y si alguien va y dice, mira, este juego es mierda que necesita muchos arreglos, les va a dar absolutamente igual. Dicen que lo sacan a la venta y a la persona que dijo eso la despiden. Pero si yo no trabajo para vosotros. ¿Lo oíste? Te despedí. Así que sí, la versión beta es solo una demo, pero no tienen el coraje de llamarlo demo porque, bueno, entonces la gente sabría que el juego final no tendría ninguna mejora, que no la tendrá, pero si lo llaman beta, wow, suena bien a los oídos. Y sí, yo también intento olvidarme de que pillé algunos juegos de Ubisoft de lanzamiento. Trailers. No hay mucho que decir, los trailers son la mayor mentira por excelencia de la industria. A menudo mienten, son mentiras diseñadas para mentir, e incluso enseñando gameplay te pueden seguir mintiendo, como por ejemplo, pre-renderizaciones que no sé, nunca vayan a estar en el juego, e incluso creado con tecnología ajena al juego. A no ser que hablemos del tráiler de Stray. Efectivamente el juego va de, pues, ser un gato. Iba a hablar de cómo los MMOs son juegos a un jugador con un componente cooperativo opcional, pero no me quiero ganar demasiado hate por eso. Así que creo que es hora de dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado este repaso a mentiras que nos seguimos comiendo a día de hoy. Suscríbete para más, dale a like si te ha gustado y nos vemos en la próxima. ¡O adiós!